Mi mamá me convenció de construir mi casa en el terreno de ella. Hola, yo soy Mari y esta es una historia de una hondureña viviendo en los Estados Unidos. Creo que todos hemos escuchado decir que los padres siempre tienen un hijo favorito, ¿verdad? Pues esta es mi historia. Yo emigré a los Estados Unidos muy joven, por lo que logré trabajar y agrandar la casa de mi mamá. Mi mamá siempre vivió en precarias condiciones, por lo que gracias a mi esfuerzo ella pudo tener una casa digna, ya que mi papá murió de cáncer y le heredó el terreno a mi mamá. Entonces el terreno legalmente era de mi mamá. Mi mamá me convenció para que yo pudiera construir mi casa ahí. Éramos 3 hermanos, por lo que yo acepté, porque ella me decía que mejor mi casa construida en su terreno, que ahí iba a estar mejor guardada y cuidada. Durante muchos años yo trabajé fuerte para poder construir una casa grande y lujosa. Para mi desgracia, mi mamá muere yo estando en Estados Unidos sin haber arreglado mi documentación, motivo por el que cuando mi mamá murió yo no pude ir a Honduras. Pero en cuanto yo pude arreglar mi situación migratoria, yo viajé a Honduras. Para mi sorpresa, cuando se dio la hora de leer el testamento que mi mamá había dejado, mi mamá le había heredado a mi hermana menor el terreno, las 2 casas. Obviamente mi hermano y yo nos queríamos morir, porque yo confié siempre en vida en mi mamá, porque mi mamá siempre me prometía que mi casa no iba a estar en ninguna mano mejor que las de ella. Y obviamente mi mamá heredó en vida antes de morir la casa a mi hermana menor. Cuando yo le reclamé a mi hermana menor de que podíamos hacer el cambio de las cosas, ella me dijo que no, que esa era la voluntad de mi mamá. Mi hermano mayor obviamente no perdió absolutamente nada porque él nunca había invertido ahí, ya que él se había casado y había formado su familia. Pero yo, que trabajando durante muchos años había invertido en la casa de mi mamá y en la mía, y ahora darme cuenta que era de mi hermana y ver perdido todos esos años de trabajo realmente me partió el corazón. Porque yo intenté hablar con mi hermana, por lo menos que me diera el pedacito donde estaba sentada mi casa, pero ella se negó rotundamente y me dijo que esa había sido la última voluntad antes de morir de su madre. Obviamente me sentí decepcionada y defraudada por mi propia madre, pero pues uno nunca termina de conocer ni siquiera a la propia familia. Entonces es el verdadero caso de que los padres siempre tienen un hijo favorito, y en este caso era mi hermana menor. Y si se preguntan si obviamente peleé derechos, obviamente intenté hacerlo, pero al no haber pruebas de que yo había invertido un lempira en esas casas, pues no habían pruebas. Habían los envíos que yo le había hecho durante muchos años a mi mamá, pero mi mamá no tenía ni siquiera una factura, ya que yo no guardaba tampoco las fotos de las que ella me mandaba, porque yo confiaba simplemente en mi mamá. Yo no me esperaba que mi mamá fuese a hacer eso. Hoy en día resido en los Estados Unidos. Cabe decir que me compré un terreno en Honduras y tengo una casa también.